Los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son aquellos materiales que son inorgánicos, no metales y con propiedades cristalinas. Estos materiales presentan muchas ventajas y desventajas a la hora de utilizar un mecanizado. ¿Cuáles ventajas? Sencillo. Presenta las ventajas de que son duraderas, resistentes y que se pueden aplicar a altas temperaturas. Las principales desventajas serían que no tienen una buena tenacidad, ya que estas se pueden romper fácilmente a vibraciones o golpes inesperados, como puede ser una caída o algo. También no son tan resistentes a los choques térmicos o mecánicos que se le pueden aplicar a este tipo de materiales. Con respecto a las ventajas, tenemos que son de alta durabilidad, son muy buenas en el tema del tiempo, no se decanta tan fácil, aguantan altas temperaturas si queremos cortar algo con calor, y su desgaste es muy mínimo, dando así unos buenos resultados a la hora de utilizarlo para cortar distintos metales o herramientas. Ahora, ¿cómo se le aplican estas propiedades cerámicas en la parte de soldadura? Los materiales cerámicos en la parte de soldadura son muy distintos, ya que estos más que todo no se utilizan como materiales de uso, sino como materiales de apoyo, ya que estos se utilizarían para proteger a los equipos de cargas eléctricas o altas temperaturas, ya que gracias a que sus características que poseen son unos aislantes a la electricidad, gracias a eso, para evitar que algún componente se dañe. También, como el tema de la alta temperatura, hacen que los equipos sean protegidos también en el tipo de la temperatura, ya que este material resiste a alta temperatura, hace que los materiales sean más duraderos y que tengan una mejor protección. Pero presentan la gran desventaja de, como ya mencioné anteriormente, de que no son tan resistentes a los golpes o a vibraciones continuas, ya que en ese tema este material sí es muy frágil. Pero bueno, ahora entrando a una alta gama, encontramos muchos tipos de componentes cerámicos. A continuación les voy a mostrar una pequeña tabla donde se encuentran los distintos materiales cerámicos, cada uno explicado. Empezaríamos con el aluminio, óxido de aluminio, Al2 o 3. El mecanizado se utilizaría como herramienta de corte cerámica por su dureza, resistencia al desgaste y a la abrasión, ideal para el mecanizado de metales duros y funciones. En la soldadura se emplea como aislante en boquillas, toberas y componente de protección térmica por su resistencia eléctrica y térmica. El circonia, óxido de circonio, ZrO2, mecanizado, excelente para herramientas de corte gracias a su alta tenacidad a la fractura. Se usa para operaciones con vibraciones o donde se requiere mayor resistencia al impacto que el aluminio. En la soldadura, este componente se aplica en estructuras expuestas a temperaturas elevadas y choques térmicos. También se usa por puntero de soldadura por su estabilidad térmica. Tenemos también al nitruro de silicio, Si3N4, el mecanizado popular en insertos de cortes cerámicos para aleaciones duras y funciones nodulares. Resiste el choque térmico y mecánico, útil en cortes interrumpidos. En la soldadura se utiliza en soporte de electrodos y boquillas expuestas a altas temperaturas gracias a su baja conductividad térmica y alta resistencia. En carburo de silicio, SiC, el mecanizado es ideal para las muelas abrasivas y discos de corte. Su extrema dureza lo hace útil para mecanizado de materiales duros y abrasivos. En la soldadura se utiliza en componentes resistentes a la erosión térmica y como protector aislante en zonas de alta temperatura. Cerámica de vidrio, mecanizado o mecanizable. Por ejemplo, el Macor. El mecanizado se puede utilizar para trabajarse con herramientas estándar, son ideales para prototipos cerámicos o piezas de precisión que requieren facilidad de mecanizado. Soldadura. Aplicamos en entornos donde se requiere aislamiento eléctrico o térmico, como electrodos
o componentes de soporte no estructural. Y encontraríamos por último al nitruro de boro, BN. En mecanizado, su forma hexagonal permite usarlo como lubricante sólido en operaciones de mecanizado a altas temperaturas, y en soldadura muy usado como material antiadherente en soldadura por arco y soldadura fuerte. Repele el metal fundido y protege superficies. Bueno, primero que todo hay que saber qué son los materiales compuestos. Los materiales compuestos son aquellos materiales que nacen de la combinación entre dos o más materiales con propiedades diferentes. Estas propiedades se mantienen individuales, ya que al unirse estos materiales siguen manteniendo sus propiedades individuales, pero dan paso a un mejor material con mejores características, y el cual tiene mejores características que al momento de estar individualmente. Algunos ejemplos de estos materiales suelen ser la fibra de vidrio, fibra de carbono, con concreto reforzado, entre otros. Ahora, ¿cómo nacen o cómo se dan estos tipos de materiales? Estos materiales por lo general se dan a partir de la unión o fabricación entre dos materiales. ¿Cuáles son estos materiales? Los materiales de matriz y los de materiales de refuerzo. Los materiales de matriz, que por lo general suelen ser polímeros, metales o cerámicas. Y los materiales de refuerzo, que por lo general suelen ser fibra de vidrio, fibra de carbono, Kevlar o partículas metálicas. Estos materiales, un ejemplo de estos materiales, vendría siendo la fibra de vidrio, la cual está hecha a base de resina de plástico, matriz y las fibras de vidrio. El refuerzo, más que todo, lo que hace es que el material gane resistencia y rigidez, mientras que la matriz hace que el material gane forma y cohesión. Muchas industrias suelen necesitar de estos materiales y cuenta con diferentes técnicas para lograr hacer este tipo de materiales. Una de las técnicas son modelado por inyección, laminado, infusión de vacío y fulcreables, entre otros. También estos materiales cuentan con varias características. ¿Cuáles suelen ser este tipo de características? Sus características suelen ser, por ejemplo, son altos, tienen alta resistencia mecánica. ¿Qué quiere decir alta resistencia mecánica? Es decir, pueden soportar una gran cantidad de peso y una gran cantidad de esfuerzo sin romperse. También son bajos en peso, es decir, tienden a ser más ligeros que un metal común o cualquier otro tipo de material común. Son son resistentes a la corrosión. ¿Qué quiere decir son resistentes a la corrosión? Estos materiales por lo general son utilizados en la industria en diferentes ambientes que por lo general suelen ser muy agresivos y tienden a reducir o dañar los materiales o su vida útil. Estos materiales cuentan con esa característica, son altamente resistentes a la corrosión, o sea, la corrosión de los ambientes. Cuentan con bastante durabilidad y pueden ser diseñados a la mano, es decir, pueden contar con las ciertas propiedades que el beneficiario o la industria necesite. También estos materiales pueden ser aislantes aislante térmico o eléctrico, todo depende de la matriz que sea utilizada para crearlo. Ahora bien, estos materiales son altamente utilizados en la industria. ¿Por qué son altamente utilizados en la industria? Por tres casos. Sus tres casos suelen ser porque la industria a veces pide tener materiales que tengan alta resistencia pero en bajo peso y tengan resistencia ambiental. Como ya dije, los ambientes suelen dañar la vida útil de estos materiales. Algunas de las industrias que por lo general suelen utilizar estos materiales son aeronáutica y aeroespacial, que por lo generalmente utilizan estos materiales para crear alas, fusibles y turbinas. La automotriz, que suele utilizarse para carrocería, o sea, para generar partes de carrocería y tableros. En las construcciones, que son para el concreto reforzado, tableros o paneles y vigas y puentes. También son utilizados en la energía eólica, es decir, son utilizados en la energía eólica por el motivo para generar, con estos materiales se crean las japas de los molinos. También se utilizan en el deporte, para crear los materiales de bicicleta, algunos
cascos, raquetas de tenis o en su defecto, o también no en su defecto, o también palos de golf. También se utiliza en la neumática, en la náutica. ¿Para qué en la náutica? En la náutica son utilizados para crear embarcaciones ligeras pero con bastante resistencia. Estos materiales también son bastante utilizados, además de tener... ¿Por qué son utilizados en la industria? Estas son las industrias donde utilizan estos materiales. Ahora, ¿por qué son bastante demandados en la industria? Son bastante demandados en la industria por cierta característica o ciertos aspectos que estos cumplen. En realidad, en general, los materiales compuestos permiten, uno, permite crear estructuras ligeras pero eficientes. 2. Estos materiales alargan la vida útil de un producto. Es decir, son resistentes a ambientes que por lo general tienden a ser agresivos. Otra de estas vendría siendo que reducen el consumo de energía en vehículos debido a la ligerez de estos. También estos materiales son innovadores, ya que no pueden ser creados a base de materiales tradicionales. Son materiales específicos que se pueden utilizar. Y por último, estos materiales pueden ser diseñados a la mano. ¿Qué quiere decir diseñado a la mano? Estos materiales pueden ser diseñados para cumplir una cierta especificación según la empresa quiera. Por ejemplo, pueden ser flexibles, duros, térmicos o eléctricos, como la empresa quiera o el proveedor o el comprante quiera. En conclusión, estos materiales son bastante demandados en la industria. Por lo general, son materiales que nacen en la fusión de dos materiales diferentes o mucho más. Son demandados en la industria por la barbaridad o la utilidad que estos tienden a tener en diferentes aspectos, más que todo en sus aspectos más generales, la resistencia y su bajo peso, incluyendo la resistencia a corrosión. A medida que la tecnología base, estos materiales se prevén o se tienden a ver que puedan abarcar no solo la parte tecnológica, sino la industria, sino diferentes tipos de actividades en la actualidad.